¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tercero y vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 1 y ahora vamos a continuar desde el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La palabra de nuestro Dios empieza a decirnos, Salomón aquí inspirado por el Espíritu Santo, empieza a darnos consejos, empieza a darnos consejos para nuestro bien. Del versículo 1 al 7 vimos los motivos, el propósito por que se escribieron los proverbios de Salomón. Y aquí en el versículo 8 empieza a darnos esos consejos y empieza diciéndonos a nosotros como hijos, si todavía tenemos la dicha, la bendición de tener a nuestro Padre vivo, nos dice que debemos de escuchar la instrucción de nuestro Padre. La palabra de nuestro Dios, cuando dice oye, no significa únicamente escuchar, oír por oír, sino hacer, llevar a cabo la instrucción de nuestro Padre. Y luego nos dice, no desprecies la dirección de tu madre. Nosotros no debemos de menospreciar a nuestros padres, ni a nuestra mamá, ni a nuestro papá. Muchas veces nosotros como jóvenes empezamos a tener conocimiento, empezamos a adquirir un título, una licenciatura, después quizás un doctorado, y después yo he visto situaciones donde muchas veces los hijos menosprecian a sus padres, menosprecian el consejo que los padres nos quieren dar. Los hacemos a un lado, pensamos que sabemos más que ellos, pero la palabra de nuestro Dios es enfática cuando nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y no únicamente nos dice el consejo, sino nos dice el porqué de ese consejo. Nos dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 9, la segunda parte, dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Una persona, un hijo que le hace caso a su padre, a su madre en los consejos que nos dan ellos, por la experiencia que tienen, por la sabiduría que han adquirido a través de los años, esos van a ser, dice la palabra de nuestro Dios, que van a ser para nosotros adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tomar decisiones correctas porque los escuchamos, porque los tomamos en cuenta. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó con el hijo de Salomón por no escuchar el consejo de los sabios, de las personas con experiencia? El hijo de Salomón, cuando Salomón muere, se queda con el reino y el reino se le divide. Y esto es lo que va a pasar con todos nosotros como jóvenes cuando no escuchamos, cuando no hacemos la instrucción de nuestros padres. Un amor tan desinteresado como el de los padres no puede existir. Un padre, ahora que tengo la dicha de ser padre, lo puedo entender, lo puedo comprender más. He escuchado a muchos padres y a muchas madres que dicen, mira, hijo, para mí es una satisfacción con el que tú estés bien. Si tú no me das nada, si no me quieres ayudar económicamente o venirme a visitar, con que yo sepa que tú estás bien, eso para mí es la felicidad. Y por eso nosotros debemos de escuchar, de hacer la instrucción de nuestros padres. Esta es una regla general. Entendemos que hay papás, que hay mamás que quizás puedan aconsejar mal a sus hijos, que quizás puedan ir en contra de la palabra de nuestro Dios, pero esto es la excepción a la regla y estamos viendo la regla. Debemos de escuchar, de hacer lo que nuestros padres nos dicen, porque es para nosotros bien, para nuestro propio bien, y nos dice la palabra de nuestro Dios que va a ser como adorno, dice ahí, de gracia a nuestra cabeza. Vamos a tener gracia, vamos a tener, las personas nos van a ver bien, nos van a alabar por cómo actuamos, por cómo hablamos. Hemos escuchado a las maestras muchas veces cuando ven a un niño que se porta bien en el kinder, en la secundaria, en la preparatoria, a un muchacho que se porta bien, luego van los papás a recoger las calificaciones, y he escuchado que las maestras muchas veces dicen, Señor, ya tenía muchas ganas de conocerlo, qué buen niño tiene, qué buen hijo tiene. Bueno, ¿de quién habla bien cuando nos portamos nosotros bien? Pues hablan bien de nuestros padres.
pero a nosotros nos beneficia eso. Es por eso que la instrucción de nuestro Dios es clara y enfática cuando nos dice que debemos de escuchar, debemos de tomar en cuenta a nuestro padre, a nuestra madre. Sigue diciendo el versículo 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La palabra de nuestro Dios también es enfática. Nos dice que si hay personas que nos quieren asonsacar, que nos quieren meter ideas que van en contra de la educación que nuestros padres nos dieron como cristianos, dice que no debemos de consentir. No debemos de entablar una plática para ver si es verdad lo que nos dicen, para ver si es cierto lo que nos están proponiendo. ¿Sabe cuál fue la causa por la que Eva cayó en la tentación de Satanás cuando se transforma o habla a través de la serpiente? Fue de que Eva entabló una conversación con el maligno. Empezó a cuestionar, empezó a debatir. La palabra de nuestro Dios nos dice: no consientas. Ni siquiera le des oportunidad de entablar sus puntos. Yo he sabido de hijos de predicadores que por juntarse con relaciones, con amigos incorrectos, aún han dudado de la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Han empezado a dudar si es verdad que pues Cristo vino a la tierra, y empezaron a desviarse a tal grado de llegar al ateísmo, de llegar a estas ideas erróneas. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice que si los pecadores nos quieren, y aquí es la palabra clave, engañar, porque nos van a querer engañar, dice: no consientas. Y nos pone ejemplos, dice allí, sigue diciendo en el versículo 11: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas, dice ahí, para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Mucho antes de que existiera el crimen organizado, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos advertía de personas malas que nos iban a querer asonsacar. Y la palabra de nuestro Dios es clara cuando nos dice que no debemos de consentir en personas que nos quieren engañar por querer obtener cosas fáciles, por querer hacer fraude. Quizás en el trabajo va a haber compañeros que van a querer robar al jefe. Si están en la caja registradora, van a querer robar o sustraer dinero de ahí, lo van a querer también asonsacar a usted. Dice: no consientas. Dice la palabra de nuestro Dios que si ellos quisieren decirnos a nosotros, acechemos sin motivo al inocente. Fíjese nada más. Las personas malas sin motivo buscan pleito al inocente, acechan al inocente. Esto va desde la escuela. Desde la escuela, si usted usa lentes, una persona puede portarse bien, puede sacar buenas calificaciones, no da motivo para que lo traten mal. Aquí está el famoso bullying, y empiezan a decirle cosas, cuatro ojos, empiezan a ponerle apodos. Usted no ha hecho nada, nunca les ha dicho nada mal, pero son personas malas. Y esas personas van a querer arrastrar a más personas, y para que se burlen de otras diferentes personas que se portan bien, a lo mejor que no se visten como ellos. Dice ahí la palabra de nuestro Dios que no debemos de juntarnos con estas personas. Es muy triste que exista el bullying en las escuelas. Es muy triste que se burlen de otros, a lo mejor porque está gordo o chaparro o flaco o cualquier cosa que le quieran poner. Pero es más triste ver que un cristiano que dice ser cristiano se deja arrastrar por estas personas para hacerle mal sin motivo, dice, al inocente. Si ni aún habiendo motivo debe de uno de pagar mal por mal, mucho menos sin motivo acechar al inocente. No debemos de juntarnos con este tipo de personas. El versículo 15 que ya leímos, pero continúa diciendo, dice: hijo mío, no andes en caminos con ellos.
No te vayas después de la escuela a su casa. No te vayas después del trabajo a una carne asada con ellos. No consientas. Dice ahí, aparta tu pie de sus veredas. Veredas son caminos, son estilo de vida. Aparta tu pie de su estilo de vida. No te empieces a vestir como ellos. No empieces a decir chistes de doble sentido como ellos. No empieces a hacer lo que ellos hacen. Es por eso, mis hermanos, que debemos de meditar el consejo que nos da la palabra de nuestro Dios. Versículo 16 nos sigue diciendo ahora el porqué de lo que nos acaba de decir. Dice, porque sus pies, los pies de estas personas, corren hacia el mal. No solamente caminan hacia el mal, no solamente andan hacia el mal, van hacia el mal, sino que corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este es un extremo, ¿verdad? Que van, asaltan a personas, matan a personas, pero como ya lo dije, empieza con lo pequeño. Empieza de lo pequeño y empieza a escalar en su malicia. Versículo 17 nos pone un ejemplo que en aquel tiempo se utilizaba. Dice, porque en vano, o sea, en balde de oquis, se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos, estas personas malas, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de nuestro Dios aquí? En aquel tiempo, para cazar a las aves, a las palomas, para comérselas, bueno, se utilizaba una red. Esperaban que las aves, digamos, bajaran en manada. Algunos se ponía de un lado, otro de otro, y cuando veían que pasaban bajo, que andaban volando bajo, estiraban la red y las atrapaban, ya no podían zafarse. Es por eso que nos dice aquí, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estaban esperando a que las aves pasaran y volaran bajo, no extendían la red desde antes, porque las aves pues se iban a dar cuenta e iban a volar sobre la red. ¿Qué nos está diciendo la palabra de nuestro Dios con esto? Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. O sea, estas personas ven la red desde lejos, desde kilómetros atrás. Ven el mal, ven la trampa de Satanás, y las personas malas caen en esa red. Como dicen por ahí, cavan su propia tumba. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que si a hierro matamos, a hierro también vamos a morir. Esas personas que hacen lo malo, tarde o temprano, todo se devuelve. Y nosotros, si nos dejamos engañar por estas personas, tarde o temprano también nos va a llegar el mal. Sigue diciendo el versículo 19, tales son las sendas, o tales es el camino de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué las personas roban? ¿Por qué las personas asaltan? Por la codicia. Ahora, ¿es malo querer tener más? ¿Querer tener cosas buenas? ¿Querer tener, digamos, cosas tecnológicas buenas? ¿Tecnología buena? No, no es malo. Pero la codicia nos hace que lo obtengamos de forma fraudulenta. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, y me acuerdo que es cuando empezaban a salir las computadoras de LCD. Antes se utilizaban el monitor, era un monitor con un cerebro grande. Y me acuerdo que uno de los compañeros la había obtenido una de estas computadoras de escritorio, pero de LCD, de las nuevas. Y pues todos estábamos sorprendidos, estábamos, digamos, gustosos de que él la pudiera haber obtenido. Y dije yo, pero él no trabaja, sus papás no ganan bien, ¿qué fue lo que pasó? Le pregunto, y lo que me dice, pues fue lo siguiente. Dice que él conocía a un amigo que trabajaba en una tienda de electrónicos. Entonces cuando llegaba la mercancía, este amigo se robaba, sustraía alguna mercancía y luego la vendía en el mercado negro. Y fue como obtuvo esta computadora. Las cosas mal habidas, mal ganadas, nunca duran. Y esto fue lo que pasó. No le duró el gusto y poco tiempo se le descompuso y, digamos, no le duró el gusto. Esto es lo que pasa cuando somos codiciosos,
cuando queremos obtener algo que está fuera de nuestro alcance a fuerza, porque los demás nos presionan a ello, o los demás nosotros dejamos que influyen en nosotros y llegamos al punto de andar con estas personas haciendo el mal. Dice la palabra de nuestro Dios: no consientas. No consientas, porque va a haber un final triste para estas personas. El versículo 20 empieza a hablar de la sabiduría. Y luego se personifica la sabiduría. Entonces son versículos interesantes. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Fíjense cómo la sabiduría, uno pensaría, bueno, está exclusivamente, digamos, por así decirlo, en el lugar de reunión, en la iglesia. Pero dice la palabra de nuestro Dios que la sabiduría, dice ahí que clama en las calles, alza su voz en las plazas. Usted y yo, digamos, no me dejarán mentir, y usted y yo hemos pasado por eso. La maestra, el profesor, alguien que se interesa por nosotros, que a lo mejor ni es cristiano, que a lo mejor nunca ha ido a la iglesia, que a lo mejor no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero nos han dado consejos buenos. Nos han dicho: tú estudia, tú no te metas con aquellas personas que hacen lo malo, tú sé una persona dedicada, termina tus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. La sabiduría clama en las calles. La sabiduría, digamos, hay muchos lugares donde podemos obtenerlo. Claro, el mejor lugar es obtenerlo de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí nos está diciendo que uno puede aprender aún de personas que, por su ejemplo, nos pueden enseñar muchas cosas. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 22. Aquí se personifica la sabiduría y dice, hace la pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí la sabiduría nos está preguntando algo interesante. Ahora, ser una persona simple no es malo. Ser una persona sencilla, la Biblia nos dice que debemos de ser sencillos, humildes, pero en nuestra manera de ser, en nuestra manera de a lo mejor de vestirnos tranquilos, ser personas no orgullosas, no soberbias, no altaneras, pero no en la manera de pensar. Una persona simple no tiene visión, no ve más allá de lo que puede pasar, ve únicamente el aquí y el ahora, no ve las consecuencias de sus acciones o lo que puede llegar a pasar. Es por eso que la sabiduría dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Un joven que anda de novio con una muchacha que no es de la iglesia, no está viendo lo que puede pasar. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Hasta cuando finalmente te cases con esa persona que no es cristiana y claro, la bautices a fuerza para cumplir con un requisito y que, digamos, a lo mejor se mire bien ante la iglesia, pero después muchas veces vienen consecuencias tristes, vienen consecuencias dolorosas. O la muchachita, usted que nos está viendo y escuchando, que es cristiana, pero que tiene un novio que no es de la iglesia, que no es cristiano. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Debemos de ver lo que puede pasar. Debemos de aprender en cabeza ajena, como por ahí se dice. Debemos de ver las consecuencias que han tenido a lo mejor nuestros padres, a lo mejor nuestro papá, digamos nuestra mamá, a lo mejor pasaron por eso. Uno era cristiano, otro no, y siempre han batallado por eso. A lo mejor se convirtió, pero no ha crecido como usted esperaría. Aprenda de eso. A lo mejor un tío, a lo mejor un conocido, alguien de la iglesia. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a decir: era cierto lo que nos decía nuestro Dios? Acabo de ver las fotos de la reunión de jóvenes que acaba de pasar la semana pasada. Tantos jóvenes que hay ahí. Hay de dónde escoger. Pero Satanás es muy astuto. Él no quiere que nos quedemos con alguien cristiano. Él quiere que prefiramos a alguien fuera de la iglesia, sin el temor de Dios, sin esa conciencia que nos
que le ayude a usted, a sus hijos. Después van a venir los hijos. No pensemos egoístamente, van a venir los hijos. ¿Y qué van a ver? Si en el matrimonio hay dificultades, ahora imagínense con alguien que no tiene el temor de Dios. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo el que a lo mejor, el que toma, el que fuma, el que tiene vicios, va a entender? A lo mejor el que toma, hasta cuando choque y mate a alguien inocente, hasta ahí va a recapacitar. El que fuma, a lo mejor hasta que le detecten, cáncer en el pulmón. El que tiene vicios, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Dice la palabra de nuestro Dios. Debemos de prevenir. Recuerden que prevenir es mejor que lamentar. Debemos de ver más allá, no ser simples en nuestra manera de pensar, sino tener visión de dónde pueden llegar nuestras consecuencias, hasta dónde pueden llegar. Dice ahí, y los burladores, ¿hasta cuándo? Y los burladores desearán el burlar. Ahora, hay dos tipos de burladores. El que se burla, claro, de la palabra de nuestro Dios, el que es ateo, el que dice que es algo insensato, tonto pensar que un Dios escribió la palabra de nuestro Dios y que existe y todo esto. Pero también se refiere, cuando dice burladores, también se refiere a aquellos que no queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. A los que nos gusta el fútbol, sabremos todos que cuando alguien hace un dribbling, ¿qué es lo que decimos? Burló a su contrincante, le sacó la vuelta, lo pasó de largo y siguió adelante. ¿Hasta cuándo? Dios nos va a decir no a algo y nosotros vamos a burlarlo. Le vamos a sacar la vuelta y vamos a decir, en esto no te hago caso, Dios. En esto no me conviene, no me gusta, esto no lo voy a hacer. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo los burladores, dice la palabra de nuestro Dios, desearán el burlar? Hasta cuando las consecuencias lleguen a nuestra puerta y nos demos contra el suelo y digamos, caray, pues si era cierto lo que la palabra de Dios decía, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Dice ahí, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los insensatos aborrecen la sabiduría, no quieren. ¿Por qué? Porque les duele, porque no les gustaría cambiar. A todos como seres humanos nos duele hacer algo diferente que no estamos acostumbrados a hacer. Pero es palabra de nuestro Dios, es ciencia, es sabiduría de parte de nuestro Dios. Dice ahí el versículo 23, nos dice una exhortación, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Son palabras tristes, mis hermanos, pero son ciertas. Dios es amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Tiene un límite la bondad de nuestro Dios. Llega un límite. Dice, por cuanto no oíste mi reprensión. Dice, yo me burlaré, aquí personificándose la sabiduría. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué tememos? ¿Qué teme usted? La persona que engaña a su esposa, el hombre que engaña a su esposa, ¿qué teme? Que lo cachen. La esposa que a lo mejor también engaña al esposo, que la cache, que haga el ridículo, y si es cristiano o cristiana, peor, que haga el ridículo ante la iglesia y ante la sociedad, ante los vecinos y ante todo. A lo mejor usted, joven, que de una forma incorrecta está practicando cosas que no deben ser, ya sea el tomar, el fumar, el ir a discotecas, inclusive el sexo antes del matrimonio, puede contraer una infección, es SIDA. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando no hacemos la voluntad de nuestro Dios, puede venir a nuestra vida lo que tememos. Y después puede ser demasiado tarde
el entender, el recapacitar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir, digamos, con una mentalidad simple? Dice la palabra de nuestro Dios. Y los burladores desearán el burlar. Debemos de recapacitar, debemos de orar a nuestro Dios, pedirle su sabiduría y seguir, hacer los mandamientos de nuestro Dios. Finalmente, los últimos versículos dice, el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esto ya lo habíamos hablado en el video anterior. Porque no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Ya lo habíamos dicho, tenerle un amor tan grande a nuestro Dios que nos sintamos tan mal de defraudarlo. ¿Se acuerdan de José? Todos conocemos a José. José fue un joven que fue de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que hizo todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. José era un joven, tenía las mismas tentaciones que los seres humanos tenemos. La esposa de Potifar lo acosó sexualmente. Cuando José estaba solo en la casa con la esposa de Potifar, dice que era continuamente, todos los días lo acosaba. Le decía, acuéstate conmigo, ten sexo conmigo. Y José no quiso. Y hubo dos razones por las que no quiso. En primer lugar, dijo, ¿cómo voy a hacer esto yo? ¿Cómo voy a pecar contra nuestro Dios? ¿Y cómo le voy a hacer esto? Pues a Potifar, al que me puso, voy a traicionar su confianza. Pero él no dijo, no voy a dormir contigo, porque si nos cachan, si se dan cuenta, ¿qué van a pensar? ¿Dónde va a quedar mi reputación? Puso en primer lugar a nuestro Dios. ¿Cómo pues pecaré contra Jehová? Nosotros deberíamos de tener un amor tan grande que no importa quién nos vea o no nos vea, si se enteran o no se enteran, ¿cómo pues pecaremos con nuestro Dios? ¿Cómo podemos pecar en contra de Jesucristo, que nos ha dado la salvación, que vino a este mundo y murió por nosotros, por usted y por mí? ¿Cómo pues vamos a pecar? Debemos de considerar el por qué no pecamos. No porque se lleguen a enterar, sino porque vamos a ofender tanto a nuestro Dios que debemos escoger el temor de Jehová. Versículo 30, finalmente, del 30 al 33, cerramos. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esta es la parte más grave. Si usted confía en usted, está en graves aprietos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestros consejos. No podemos muchas veces darnos un consejo bueno porque queremos hacer lo que queremos hacer. Pero dice ahí, vamos a comer de nuestros propios consejos. No quisimos la reprensión de nuestro Dios. Entonces el fin va a ser un fin triste. Versículo 32 nos dice otra cosa importante. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Esta es clave. El desvío de los ignorantes. ¿Saben? A través del tiempo, el poco tiempo que tengo de cristiano, he escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas entre los jóvenes, entre los grandes. Y muchas veces pedimos el consejo de personas, de nuestros amigos, que ni son cristianos, ni tienen el Espíritu Santo, ni siquiera van a lo mejor o tienen el temor de nuestro Dios. Le hacemos más caso a estas personas que al predicador, que a una persona con experiencia, a lo mejor un joven espiritual, una persona adulta que sigue los mandamientos de nuestro Dios, y le hacemos más caso, dice ahí, a los ignorantes. No es una ofensa esto. A lo mejor su amigo puede ser licenciado, abogado, puede tener un doctorado, pero si no tiene el conocimiento de nuestro Dios, es un ignorante en cuestiones de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Por eso cuando no nos dan ganas de ir a la iglesia, que estamos cansados porque nos desvelamos mucho el sábado en la noche en lugares que no deberíamos de ir a lo mejor, y le decimos a nuestro amigo
que pues no deberíamos de tener amistades del mundo, pero le decimos, caray, estoy tan cansado que no tengo ganas mañana de ir a mi iglesia. ¿Qué le va a decir ese amigo? Caray, pues una vez al año que faltes, no pasa nada malo. Pero, ¿qué le diría su predicador? La palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No debemos de escuchar a los ignorantes, debemos de escuchar la voz de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios. Dice el 32 en la segunda parte, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso es, los necios. ¿Quién es una persona necia? Una persona necia puede ser alguien muy inteligente, puede ser muy vivo, pero una persona necia es aquel que sabe que está mal y persiste, sigue haciendo lo que sabe que está mal. Puede ser muy inteligente, puede tener estudios, pero si persiste en hacer lo que está mal, es necedad, es un necio, es una necia. Es por eso que la Biblia nos dice que no debemos de ser necios, porque la prosperidad de los necios, dice, los echará a perder. 33, concluimos con esto. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Después de que nos dio todo un panorama desolador, negro, devastador para aquellos que no hacen la voluntad de nuestro Dios, al final nos da una esperanza. Nos da una esperanza de vida. Dice, mas el que me oyere, y acuérdense, como iniciamos el versículo 8, oye, hijo mío, el que me oyere quiere decir el que me hace caso, el que acciona a los consejos que le doy, dice la palabra de nuestro Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque sabe que está haciendo las cosas bien. El que nada debe, nada teme. Está confiada la persona, está tranquila. Ahora, a los buenos también les pasan cosas malas, pero estamos tranquilos, que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que no es un castigo de Dios, sino es una prueba de Dios, que es una diferencia abismal entre estas dos cosas. Dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Tranquilidad, paz. Yo he visto a mis compañeros de la preparatoria, muchas veces los veo y son de mi misma edad y todo, y los veo tan acabados que digo, caray, ¿qué les pasó? Los saludo y me pongo a platicar con ellos y me doy cuenta que ya se divorciaron, están viviendo en unión libre, que esto es incorrecto, ¿verdad? Para los cristianos. Están viviendo en unión libre, pero de su primer matrimonio pues tuvieron un hijo, tuvieron dos, y tienen unos problemones tremendos con su ex esposa, y tantos problemas los acaban. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice que el que escucha la voluntad de nuestro Dios va a vivir tranquilo, sin temor del mal. Que el Señor nos bendiga. Ahora me pasé 32 minutos, pero es importante apartar un poco del mucho tiempo que Dios nos da para estudiar un poco su palabra. Que Dios les bendiga y pues gracias por sus comentarios. Sigamos apoyando este ministerio que lo titulamos Regresando a la Biblia. Como ya lo decíamos, es muy necesario regresar a estos principios que acabamos de leer. Principios que no únicamente nos ayudarán a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga.